Amigos de Farándula de Capital 21, Ciudad Donde Te Ves, los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora, pues les preparamos un programa muy especial para todos ustedes. En exclusiva platicamos con el primer actor, Mario Iván Martínez, quien nos da todas las características de su trayectoria. Además, les tenemos una información muy especial exactamente del mundo de los espectáculos aquí en el Distrito Federal. Chequen esto. ¿Qué tal, amigos de Farándula de Capital 21, Ciudad Donde Te Ves? Yo soy Marco Antonio Silva y les pido que nos acompañen durante la próxima media hora. Así es que, ¡comenzamos! Y bien, amigos de Farándula, el día de hoy me da muchísimo gusto estar con este primerísimo actor, Mario Iván Martínez, quien el día de hoy pues, nos va a platicar exactamente algo de lo mucho que alberga esa enorme carrera artística. Mario Iván, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en De Farándula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Mario Iván, pues, ¿cómo empieza ese gusanito, esa inquietud por dedicarte al medio artístico? Porque aparte eres un hombre que tiene pues mucha preparación, has metido mucha galleta a lo que estás haciendo hoy en día. Pues mi madre, Margarita Isabel, es actriz y entonces pues la primera vez que la vi trabajar fue haciendo nada más y nada menos que a la reina Titania en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, aquí juntito en el Palacio de Bellas Artes, en una producción inolvidable bajo la dirección del maestro José Solé, donde también estaba Angelina Peláez, Susana Alexander. Y tiempo después comencé a hacer radio de niño con el maestro Manuel Bauchi Alcalde en Central de Grabaciones. Mi primer papel fue haciendo a Jesús perdido en el templo, en una serie que se llamaba La Biblia. Y luego comencé mi carrera de teatro a través de la Compañía Nacional de Teatro en una magna producción del maestro Óscar Ledesma de Pedro y el Lobo. Y recuerdo a mi mamá en el teléfono diciendo, sí, maestro, sí, está güerito, le da bien el rusito. Y pues fíjate que en esa apuesta estaba Kenia Gascón. Mira. Haciendo al gato. Y un día me enojé mucho porque salí de escena y Kenia se había quitado la cabeza porque le había dado calor, la cabeza del gato. Se había puesto a platicar con un niño de primera fila. Entonces le dije, ¿sabes qué, Kenia? No tienes nada que hacer en esta profesión. Imagínate a los 9 años. ¿Así le dijiste tú a Kenia? Pues sí, porque me da mucho coraje. ¿Por qué se quita la cabeza de gato, no? Mató y la rompe ilusión. La ilusión. Claro, exacto. Oye, y teniendo una mamá como Margarita Isabel, ¿no fue complicado de repente, pues primero dedicarte a esto porque es una mujer que tiene pues toda una trayectoria interesantísima, pero aparte también tenerla encima todo el tiempo de que si lo vas a hacer, hazlo bien y si no de plano mejor dedícate a otra cosa? No puedo concebir mayor privilegio en mi vida que contar con una madre como Margarita Isabel. Era al contrario. Mamá, ¿cuándo ensayamos? Mamá, ¿cuándo leemos la obra? Mamá, ¿qué sigue? Completamente al contrario. Y hasta la fecha, desde aquella apuesta de Pedro y el Lobo hasta ahora con La Jaula de las Locas, tengo en mi madre la mayor cómplice y la más virtuosa maestra. De ella, por ejemplo, ¿qué aprendiste? Sobre todo, obviamente la disciplina, la entrega. Ella puso en mis manos desde Romeo y Julieta de Shakespeare, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, me introdujo hacia la lectura y a no sacrificar tu dignidad, a siempre abrazar aquellos proyectos que fueran trascendentes, que te ofrecieran personajes ricos, con tela de dónde cortar y a brindar el mayor respeto y dignidad a tu trabajo. Ahora, tu papá, locutor de radio. Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos esa parte, esa faceta. Pues la cuestión musical surge a través de la afición de mi padre por la música clásica. Era melómano, tenía un programa muy interesante en la radio, en donde difundía la obra de no nada más los clásicos, sino también del rock and roll de esa época. Angélica María, César Costa, todos ellos lo conocieron muy bien, a Mario Iván Martínez Ortega. Y lo más importante es que él nos exhortaba a escuchar. Estaba muy en contra de la música de fondo. ¿Quieren oír música? ¿Quieren que ponga música a Mozart, a Bach, a Beethoven? Bueno, pero nadie habla, lo escucha. Y creo que de alguna manera mi afición por la música, el que yo también me dedique a la música antigua, el que haya cantado en agrupaciones corales, en fin, viene en gran parte gracias a mi padre y el cariño que él tenía por la música.
La televisión, ¿por qué no tanta intervención dentro de la televisión? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún divorcio? ¿Eres más quisquillosa para los proyectos? ¿Qué pasa ahí? Porque te has dedicado más al teatro. Pues no hay ningún divorcio, simplemente regreso a la televisión de manera más esporádica, de acuerdo a la pertinencia y la validez del proyecto y del personaje. A mí no me interesan 360 capítulos del amigo del galán escuchando sus problemas hasta la eternidad sin tener vida propia. Abrazo los proyectos de televisión cuando me ofrecen un Renato Piqué de Amor Real, un Maximiliano de Habsburgo en El vuelo del águila, o en La antorcha encendida, que también hubo una oportunidad de hacer ahí a Ignacio Rayón, los personajes históricos como actor. Te ofrecen no nada más la posibilidad de hacer un personaje verosímil, sino también de adentrarte en la historia, de empaparte, de bajarlos del pedestal y de entenderlos con sus virtudes y con sus flaquezas, como fue con Maximiliano, con Don Francisco Primo de Verdad y Ramos, y también con el gringo que me tocó interpretar en Mañana es para siempre. Era el amigo del galán, pero tenía mucha vida propia. Se enamoraba de una mujer de la vida galante, etcétera. Tenía muchas cosas interesantes. Es decir, nosotros pedimos la limosna para hacer el vínculo que establezca en el escenario, en la televisión, en la pantalla, una versión análoga de la realidad, que tú te identifiques, te apasiones y que, como los grandes autores de la antigüedad exigían a sus escritores, suceda una catarsis, que salgas distinto de cómo entraste al teatro. Esa es nuestra chamba, a fin de cuentas, ¿no? Pues Maribel Martínez, podríamos seguir platicando largo y tendido porque hay muchas cosas que platicar exactamente de lo que has hecho a nivel teatro, toda esta, pues finalmente la parte de la embajada, de llevar a Criqui por todas partes, también como cuentacuentos, también esa parte de Diario de un Loco. Bueno, podríamos seguir platicando tantas y tantas cosas que tendríamos que hacerlas, pero más adelante yo creo que las seguiremos haciendo. Mi queridísima Bere, ¿qué nos tienes por allá en cuestión de espectáculos? La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la Orquesta Filarmónica de la UNAM se encuentran ofreciendo al público los programas del más alto nivel musical y con los músicos más relevantes, deleitando con sinfonías como las de Beethoven, Schubert, Mozart, Tchaikovsky, entre otros afamados compositores. Para saber un poco más del protocolo que se debe seguir para poder asistir a un concierto, entrevistamos al reconocido director Jorge Mester, quien nos dio las siguientes recomendaciones. Hagan su propia película en su mente, oigan la música solamente con una serie de sonidos, no hay que entender nada. Que se sientan cómodos, que se sientan acogidos, ellos no tienen que hacer acto de presencia con corbata y todo lo que como quieran. En los tiempos de Beethoven y Mozart y Haydn, ellos estaban completamente tan contentos cuando el público interrumpía el concierto con aplausos. Y uno va a la ópera, después de un aria hay aplauso, después un club de jazz aplauden. Así que ¿por qué no en un concierto instrumental? Que los niños no tienen control, no saben, ¿verdad? Y eso de empezar a llorar, no. Así que ese ruido, debe de haber silencio del público. Uno se tiene que concentrar de una manera increíble ejecutando algo y si eso no es justo ni para los músicos ni para los vecinos. De Farándula, Berenice Ortiz. América Lente Solidaria muestra más de 100 fotografías que revelan los conflictos y movimientos sociales de América Latina. En ella se puede apreciar el trabajo de los 35 mejores fotoperiodistas latinoamericanos de las décadas de los 60, 70 y 80. Dicha muestra se presenta todos los domingos a partir de las 12 del día y estará hasta el 13 de marzo. Lo que queda de nosotros es una puesta en escena que cuenta la historia de Toto, un perro con 3 patas, y Nata, una adolescente a quien la muerte de su padre
padre le traerá problemas emocionales, por lo que decide abandonar a Toto en un parque. Dicha obra se presenta en la sala Javier Villaurrutia los sábados y domingos a las 13 horas. La temporada termina el 3 de abril. La Casa del Lago ofrece una gran cantidad de cursos y talleres dirigidos a estudiantes de preparatoria y adultos. En ellos se puede aprender la construcción y manejo de un huerto urbano, acuarela, procesos de encuadernación, guión de cortometraje, Photoshop o tener un acercamiento con la poesía. Las clases inician en abril y terminan en junio y las inscripciones empiezan del martes 1 al sábado 12 de marzo. De Farándula, Berenice Ortiz. Alessandra Rosaldo está muy orgullosa de ver que las mujeres mexicanas cada vez más destacan en diversos ámbitos de la vida y aseguró que no es necesario ser una mujer bella y con buen cuerpo para ser tomada en cuenta. La elegancia de la mujer, la elegancia de una mujer de verdad, está en su interior. Muchas veces pensamos que para ser elegantes o para vernos elegantes hay que comprar ropa de ciertas marcas o ropa muy cara o portar joyas y accesorios muy finos o adoptar ciertas poses, y yo creo que absolutamente nada de eso es necesario. La elegancia de la mujer está en su interior. Y lo que nos hace elegantes es precisamente nuestra fuerza interna y la seguridad en nosotras mismas. Cada mujer, todas, somos únicas e irrepetibles, todas somos bellas a nuestra manera, y eso es lo que nos hace elegantes. La elegancia se lleva en la esencia, se lleva en el interior, que no está en lo material, que no está en lo físico, que todas somos únicas, bellas e irrepetibles. Que respeten y que mantengan su esencia, que no se dejen llevar por estereotipos y que recuerden lo que acabo de decir, que son únicas. Y sobre todo, que recuerden qué es lo que las hace únicas. De Farándula, Berenice Ortiz. Después de una larga jornada laboral, a cualquiera se le antoja salir a desestresarse por la noche. Si lo tuyo es sacar fuego en la pista, toma nota y no lo pienses más, que aquí te dejamos los mejores lugares para bailar salsa. La Maraca. Ubicado en la calle Mitla, número 410, en el corazón de la colonia Narvarte, es conocido por muchos como el Palacio de la Salsa y el Merengue. La Maraca es uno de los lugares más concurridos para los que gustan de sacarle brillo al piso. Además, es famoso por albergar a las mejores orquestas de salsa que visitan la Ciudad de México. Mama Rumba. Este lugar es famoso ya que lleva más de 20 años ofreciendo un ambiente cubano clásico. Si lo que buscas, además de bailar, es tomar unos buenos tragos, conocer gente joven y, por supuesto, divertirte, es el lugar ideal para ti. El agradable ambiente y la variedad de la música tropical te harán sentir en La Habana. Mama Rumba cuenta con 3 sucursales que se encuentran en la Colonia Roma, Plaza Loreto y Polanco, así que busca el más cercano. La colosal y sensacional Sasa. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, ya veo que muy bien. ¿Su mano, caballero? No te preocupes, mi vida, no se cae, aterriza graciosa. Todos tienen copa en mano. Bueno, copa virtual, copa virtual. Maribel Martínez, nos da muchísimo gusto que nos estén recibiendo aquí en esta tu casa, el Teatro Hidalgo, personificando a Sasa. Aquí en la Jaula de las Locas. ¿Quién es Sasa y qué hace en la Jaula de las Locas? Hay que aclarar que Sasa es el alter ego de Albán. Lo interesante de este personaje es que precisamente hay una miscelánea de personajes que él mismo aborda. La Jaula de las Locas fue concebida por Jean Poiret, el gran dramaturgo francés, como un vínculo escénico para representarse junto con su pareja cómica Michel Serrault en teatro. Ellos eran como los polivoces de Francia, ¿ves? Y entonces escribe esta comedia de manera muy magistral, muy virtuosa, muy inteligente, muy avant-garde para su época, y tienen muchísimo éxito. Pero a él le interesaba abordar diversos personajes. Entonces, en primera instancia tienes Albán, que es este hombre
felizmente casado, gay, quien fungió como madre sustituta del hijo de su pareja, porque la madre biológica se desentiende del hijo, y él lo hace de manera bastante entregada, amorosa. Él es un hombre doméstico, algo celoso, algo inseguro, pero necesita a Sasá para florecer todas las noches como la anfitriona fantástica de de la Cage aux Folles, este antro, este cabaret de la Costa Azul. En contraste, Sasá es glamurosa, es alburera, es picaresca, es refinada, habla en francés, habla en italiano, se acerca con los parroquianos y los corteja. No tiene nada que ver con Albán, irónicamente, es su alter ego. Y el plus de estos personajes consiste en que en algún momento quieren hacer pasar a Albán, quien es un hombre extremadamente afeminado, lo quieren hacer pasar por heterosexual. Y entonces lo disfrazan del tío Marcelo con patillas y con bigotes, en donde él intenta abordar una masculinidad un tanto fantasiosa y sobrepuesta y que no le sale, ¿no? Sin embargo, ese ya en sí es otro personaje. Y cuando la madre biológica, que ha sido invitada a esta reunión con los padres, los suegros muy conservadores, vuelve reiteradamente a fallarle a su hijo, entonces entra al quite Albán y se disfraza de mamá. Y esa mamá está basada en las amigas canasteras de mi abuelita, muy conservadoras, y por ende tienes 4 universos muy distintos en un solo personaje, y por ello pues lo vuelve extremadamente atractivo para cualquier actor, y sobre todo un actor como yo, que tiene este patológico delirio y necesidad camaleónica de interpretar a tantos personajes como me sea posible. Pero entonces, ¿quién es este actor que trabajó en el 1992 con doña Silvia Pinal haciendo este personaje? El maestro Javier Díaz Dueñas. Él interpretó a este personaje de manera singular. Yo no tuve la oportunidad de ver su trabajo, pero leí muchas críticas. En ese entonces estaba yo en el extranjero con el maestro Héctor Bonilla, la obra El extranjero, con el maestro Héctor Bonilla. Y pues hay que señalar que en ese tiempo pues sí fue una participación muy importante, y una de sus caracterizaciones más trascendentes, según tengo entendido, del maestro Javier Díaz Dueñas, con quien también tuve el placer de compartir la escena en Molière de Sabina Berman bajo la dirección de Toño Serrano. Y fue una producción que definitivamente abrió brecha en esa época. La producía doña Silvia Pinal. La Silvia Pinal, pues en ese entonces no se aceptaba de manera tan abierta. Ahora tenemos pues se aceptan las relaciones homosexuales con mayor apertura, aunque obviamente en el país hay diversidad y en ciertas zonas no hay tanta tolerancia, ¿no? Pero creo yo que aún así la obra sigue hablando de la familia y de que la familia se da en cualquier color y de cualquier forma, que el chiste es que una familia brinde apoyo, cauce, fraternidad, indulgencia y abrace a los hijos en una comunidad feliz, en donde los jóvenes encuentren un cauce. De eso habla, ¿no? Y esta es una familia atípica, pero una familia al fin y una historia de amor. Amén de ser una comedia maravillosamente escrita. Y bueno, nuestra queridísima Berenice Ortiz, la reportera del programa de Farándula, siempre anda de pata de perro llevándonos a todos los lugares preciosos de nuestra majestuosa Ciudad de México. ¿Quieres ver exactamente qué nos cuenta? Por supuesto, adelante. ¡Chequen esto! La primera piedra de uno de los máximos símbolos de la Ciudad de México y del país, el Ángel de la Independencia, el cual se eleva majestuoso en medio del Paseo de la Reforma, fue colocada el 2 de enero de 1902 por Porfirio Díaz. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado, también autor del Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Este monumento está inspirado en un proyecto para rendir homenaje a los héroes de la Independencia, que consistía en construir un zócalo de piedra con una columna corintia
Intia coronada por un ángel en plena Plaza de la Constitución durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Este proyecto no pudo concretarse y ya para finales del siglo XIX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado lo retomó inspirándose en algunas famosas columnas del mundo como la de Trajano en Roma, la de la Plaza Vendôme de París y la Alejandro en San Petersburgo. Fue así que este arquitecto, que nació en la ciudad de Tepic, diseñó un zócalo circular sobre el cual se apoyaría una base cúbica en cuyos vértices descansan las estatuas sedentes que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra, ejecutadas por Enrique Alciati. En el interior de esta base reposan los restos de algunos de los líderes de la independencia mexicana, como Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, entre otros. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como evento culminante de las fiestas del centenario de la independencia de México. Hoy en día ha servido como magno escenario para conciertos como el de Carlos Santana, Maelo Ruiz, Los Tigres del Norte y el de Natalia Lafourcade y Alondra de la Parra. De farándula, Berenice Ortiz. Ser mujer es una de las cosas más maravillosas que le pudo haber pasado en esta vida a Edith Márquez, quien considera cada vez más se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, le entristece ver que existan algunas mujeres que aún permiten la violencia intrafamiliar. Creo que cada día hay puestos más importantes que tienen las mujeres, que soy a favor completamente de nosotras, las damas, ¿no? Que pues bueno, siempre he dicho que somos emprendedoras, trabajadoras, responsables, puntuales. Hay muchas cosas que cuentan para que una mujer cada día pueda tener un mejor puesto, ¿no? En cualquier trabajo. Vayan dejando de ser más sumisas sin caer en el libertinaje, ¿no? Y en el me vale. Pero sí que no se dejen y que se valoren y que se amen, porque para amar a una persona tienes primero que amarte a ti, valorarte a ti. Nosotros no podemos meternos con la señora que sigue dejando que el esposo le pegue o que la engañe o que le pase a 20 mujeres enfrente y ella se tenga que aguantar porque a lo mejor, no sé, siente debilidad ante cómo me voy a ganar el dinero, cómo voy a sacar a mis hijos adelante. O sea, son un chorro de cosas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer si esa persona no decide moverse, ¿no? De farándula, Berenice Ortiz. Aunque ama la actuación y hasta que la vida se lo permita, seguirá actuando en teatro, cine y televisión, Violeta Isfel tomó la firme decisión de estudiar la carrera de psicología, pues anhela poder tener su propio consultorio en casa. Comentabas que bueno, estás estudiando la carrera de psicología, que te ves con tu propio consultorio. Sí, yo siempre he creído que lo padre de la vida es reinventarte siempre. Entonces, sí amo mucho mi carrera, es algo que me fascina, pero todos tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D, todos los planes que puedas, ¿no? Y sí me veo teniendo un poco más de tiempo para mi familia y mis hijos, porque sabemos que la carrera es celosa, la carrera exige, es como todas las carreras, yo creo, ¿no? Hay papás que se la pasan viajando por negocios y por cosas, a veces las carreras suelen ser muy absorbentes, entonces sí me veo buscando mi carrera, tener un consultorio propio en el cual pues pueda atender a mis pacientes sin descuidar a mi familia y además pues poder seguir en la carrera, pero a lo mejor ya en teatro o a lo mejor poder grabar fines de semana, no lo sé. Es como lo que más me gustaría y además siempre he creído que cuando las mujeres nos sentimos preparadas, profesionistas, la seguridad es otra y se te abre el panorama, ¿no? De farándula, Berenice Ortiz. Los estrenos más esperados llegan a las pantallas. Aquí te decimos cuáles no te puedes perder. El Renacido. ¿Cómo no ver un filme de nuestro dúo dinámico mexicano? Como director, Alejandro González Iñárritu y en la fotografía, Emanuel Lubez. El Renacido tiene como protagonista a un Leonardo DiCaprio, quien deberá enfrentarse a un territorio hostil, un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos en una búsqueda heroica e implacable para conseguir cobrar venganza. La chica danesa. La nueva película del director Tom Hopper es un retrato íntimo del matrimonio de los pintores daneses Gerda e Einar Weniger. Ubicados en la Dinamarca de los años 20, lo que en un principio fue una inofensiva broma
se complica cuando Einer, después de disfrazarse para una fiesta, siente la necesidad de seguir vistiéndose de mujer. Spotlight, dirigida por Tom McCarthy, narra la historia real de la investigación ganadora del premio Pulitzer llevada a cabo por el Boston Globe, que sacudió la ciudad y causó una enorme crisis en una de las instituciones más antiguas y seguidas del mundo. Y si en estas fechas estás corto de dinero, no te preocupes, pues la Cineteca Nacional se encuentra en la celebración de su 7º festival, donde exhibirán películas de manera gratuita sábados y domingos del 6 de febrero al 6 de marzo. Así que ya lo saben, y a disfrutar del 7º arte. Te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado aquí en De Farándula. Muchísimas gracias, Mario. Al contrario, un verdadero placer. Mucho gusto. Y bien, nosotros pues les agradecemos a todos ustedes su presencia. Muchísimas gracias, en verdad muy agradecidos como pedían por ahí. Pero además también queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en sus monitores. Quiero agradecer a la producción de Farándula ampliamente, a toda la gente de Capital 21, a ustedes por estar muy presentes en este programa y por supuesto también a toda la gente que hace posible que hagamos día a día este programa. Yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.